Buenos días a todos. Nuevamente nos gozamos de estar reunidos acá para abrir la preciosa palabra de nuestro Señor. Estamos ahí en el libro de Oseas. Ya hemos visto los primeros 4 capítulos, observando lo que Dios declara a Israel como nación y a Israel como reino del norte también. Algunas veces declara a Israel como nación entera y en otras declara a Israel como reino del norte. Hemos observado ya cómo Dios pone de ejemplo de la conducta de Israel en la conducta del matrimonio de Oseas, tanto en el nacimiento de sus hijos como también en la conducta deplorable de la vida de Gomer, la cual sabemos cuál fue su comportamiento para con Oseas, y este comportamiento manifiesta la conducta de Israel para con Dios. Mire, hay algo importante, si hay preguntas es bueno que las hagamos, ¿verdad? Porque así enriquecemos más el estudio. Y me preguntaba un hermano, o me mencionaba que en lo que él había estado leyendo, ¿verdad?, encontraba bastante el nombre de Efraín, ¿verdad? Y en Oseas hay 32 veces la mención de Efraín, es donde más se menciona. Luego lo vamos a encontrar en muchos libros. Estaba observando ahí más o menos unos 100 y algo de veces, creo que 130 y algo, que se menciona el nombre Efraín en el Antiguo Testamento. Pero en específico en el libro de Oseas y en los profetas menores, en los libros poéticos también, en Salmos y todos ellos, cada vez que encontremos Efraín siempre está hablando de Israel. Mire, esto se ha dicho de paso, ¿verdad? Pero para nuestro conocimiento, Efraín es el hijo menor de José. José tuvo 2 hijos en Egipto, Efraín y Manasés. En el capítulo 48 de Génesis, usted va a ver a Jacob, o Israel, ¿verdad? En ese tiempo todavía era Jacob, bendiciendo a los hijos de José. Y la costumbre era bendecir al mayor, ¿verdad? Entonces José coloca a sus hijos en medio de las piernas de Jacob, porque ya no veía, ya estaba mayor, para que los bendijera. Puso a Efraín a la izquierda, puso a Manasés a la derecha de Jacob. La idea era que Jacob extendiera sus manos sobre las cabezas de los niños y pudiese bendecir con la derecha a Manasés, con la izquierda a Efraín. Pero solo le estoy diciendo lo que dice el capítulo, usted lo puede ir a leer allá en su momento, ¿verdad? Ahorita no, pero dice la Biblia que Jacob puso su mano derecha sobre la mano de Efraín y su mano izquierda sobre la mano de Manasés. José se molestó, le dijo: no, padre, no es así. Manasés es el mayor, Efraín es el menor. Pero le dijo: yo lo sé, adrede las puso de esta manera. Él bendijo a Efraín y le dio mayor bendición que a Manasés. Lo mismo que sucedió con Jacob y con Esaú. Recibió mayor bendición Jacob, que era el menor, y Esaú, que era el mayor, recibió bendición en menor cantidad que su hermano. Es ahí donde comenzamos la historia de Efraín. Efraín entonces vino a ser una importante nombre dentro de Israel. Ahora bien, también para nuestro conocimiento bíblico, ¿verdad? Yo le explicaba al hermano que me hizo la pregunta y le digo: mira, cuando preguntan, dígame los nombres de los patriarcas. En una competencia bíblica estaba yo ahí, ¿verdad? Me habían invitado a predicar y dijo un hermano: dígame los nombres de los patriarcas. Y entonces ahí salió un joven, ¿verdad?, que conocía mucho y dijo: bueno, y comenzó a decir todos: Rubén, Gad,
Entonces dijo Manasés, Efraín. Entonces, al final que terminaron, les dije yo, bueno, la respuesta está mala. Porque una cosa son los patriarcas y otra cosa son las 12 tribus. Los patriarcas no está Efraín y Manasés, porque los patriarcas son los 12 hijos de Jacob. Y estos 12 hijos de Jacob no están Efraín y Manasés como patriarcas, ¿verdad? Ahí tiene que ver Leví y tiene que ver José como patriarca. Pero las 12 tribus, ¿verdad? Usted lo va a ver en el libro de Jueces, las 12 tribus, a estos sí, entonces se les repartió, y ahí en las 12 tribus entra Efraín y entra Manasés, hijos de José, porque a la tribu de José, o al patriarca José y a toda su descendencia, como José no se le dio heredad, ni a la tribu de Leví, porque eran la heredad de Jehová. Entonces, en las tribus, ellos no recibieron heredad. Entonces, ellos no están incluidos como tribu. José y Leví, los dos que incluyeron ahí, entonces es Efraín y Manasés. Entonces, las 12 tribus incluye a Efraín y Manasés, hijos de José, y los 12 patriarcas tiene que incluir a Leví y a José como los 12 patriarcas. Por eso es así, ¿verdad? Para poder, esto es para nuestro conocimiento, ¿verdad? Cuando vamos estudiando vamos a encontrar esta diferencia y en esta forma podemos observar. Efraín entonces tiene una connotación profética y es de alta estima en el corazón de Jehová, y de esta manera, por eso Efraín vino a ser un sinónimo de Israel. Eso es lo que va a encontrar usted en el libro de Oseas. Efraín es un sinónimo de Israel y enfatiza el corazón de Israel cuando menciona Efraín se prostituyó y también Israel. De verdad, implica cuán grave es el pecado de ellos, porque poéticamente Efraín es Israel. Entonces usted lo va a encontrar ahí, ¿verdad? El nombre de Efraín hablando del mismo Israel. De esta manera podemos verlo así. Todo esto, hermanos, se ha dicho de paso, ¿verdad? Por la pregunta o la aclaración que el hermano me hizo, ¿verdad? Cuando me dice, yo iba leyendo y encuentro bastantes veces el nombre Efraín en el libro de Oseas, para observar que es el mismo Israel hablando no solo de la tribu de Efraín, sino hablando de todo el país de Israel. Ahora vamos a continuar en nuestro capítulo 5. Vamos a entrar en la lectura para observar aspectos que el Señor menciona. Se vuelve en algún momento repetitivo, porque por eso teníamos que leer todo el libro, ¿verdad? Para observar la conducta y las manifestaciones de Dios para con el pueblo de Israel. Vamos a leer en esta mañana capítulo 5, versículo 1 hasta el final. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oseas capítulo 5, verso 1. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida en Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová.
La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polía a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. E irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. Que el Señor añada bendición a nuestros corazones con su palabra leída. Ahora, hermano y hermana, en el capítulo 4 pudimos ver que el pueblo ha de fracasar porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento le faltó porque desecharon la ley de Jehová. Y esta condición podemos verla en una y otra vez en la vida del pueblo de Israel. Desde que salió de Egipto como nación, cuando Moisés y Aarón sacaron a aquel pueblo, podemos ver una tras otra ignorar la voluntad de Jehová su Dios. Ahora bien, en el capítulo 5, el Señor declara 4 aspectos que vamos a dividir el capítulo. Del versículo 1 al 4 veremos lo que hay en el corazón de Israel, lo que en verdad hay, que quizá no se manifiesta, pero ahí está, y el Señor lo declara. Del versículo 5, ¿verdad?, al versículo 7, veremos la consecuencia de ese corazón. Del versículo 8 al versículo 11, veremos el juicio que Dios declarará sobre o declara sobre ellos. Y del versículo 12 al versículo 14 miraremos lo que el Señor ha de hacer con esta nación. Mire, el versículo 15, ¿verdad? Si usted se fija, no se lo mencioné como división, porque es unido con el capítulo 6. Debería de haber iniciado el capítulo 6 ahí en el versículo 15 del capítulo 5. Pero así el que hizo la división de la Biblia, ¿verdad? La división de capítulos y versículos no es inspiración de Dios. Es un hombre que se puso con un orden, ¿verdad?, para hacerlo y facilitarnos a nosotros. Porque si yo le dijese, bueno, busquemos en el libro de Oseas y la tengo que llevar hasta donde vamos por la lectura, no tenía división de versículos y no tenía división de capítulos. El que tomó aquella responsabilidad, gracias al Señor, ¿verdad? Porque ha sido de mucho provecho desde que se hizo, entonces puso ahí la división, pero debería de haber terminado en el versículo 14. Ahora bien, esto solo se ha dicho de paso.
El versículo 1 llama la atención a quien se dirige. Dice sacerdotes. También dice casa de Israel. Y además añade casa del rey. Sacerdotes, casa de Israel y casa del rey. Es oír esto y estar atentos. Y expresa el énfasis y dice, escuchad. Es lo que Dios está declarando de esta nación. Dice el Señor, sacerdotes, casa de Israel y casa del rey. Oíd esto, estad atentos. 3 aspectos de prestar atención. Oír, estar atentos y escuchar. Porque es necesario que el pueblo, el Señor les está declarando, está parado delante de ellos, como así decirlo, ¿verdad? Parado delante de ellos y les está declarando su condición. Y Él les dice, por eso el énfasis 3 veces en las expresiones, oír, estar atentos y escuchar. Sacerdotes, estamos hablando de lo que es la religión. Está hablando de casa de Israel, está hablando del pueblo. Y casa de el rey, está hablando del gobierno. Eso es lo que tenían que prestar atención delante de Dios. Y ahora Él declara este aspecto. Porque para vosotros es el juicio. Oíd, prestad atención, escuchad o estad atentos. He dicho en lugar de prestar atención. Estad atentos. Oíd, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Está hablando figuradamente y les dice que ellos habían sido los que habían hecho pecar a los demás. Les pusisteis, habéis sido vosotros lazo y red. Y dice el verso 2, y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. Así es el pecado de ellos en su corazón. Han sido red, han sido lazo, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Mire, la apariencia falsa de piedad de Israel, que la pudimos observar en mayor grado en el libro de Amós, pero en esta falsa apariencia de piedad, el Señor les dice, en lugar de ayudar, lo que hiciste es excavar más hondo por la maldad. Eso dice el versículo 2. Han bajado hasta lo profundo. Y ahora dice, por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, verso 3, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Dice él, yo conozco, conoce el corazón. Esto es importante saberlo, porque el Señor mira el corazón. Él conoce el corazón. Nosotros observamos nada más los rostros. Puedo pensar en Samuel, ¿verdad? Cuando va llegando el hijo mayor de Isaí y dice, he aquí el ungido de Jehová. Cuando ve a aquel hombre grande, fuerte, y él decía, este será el ungido de Jehová. Porque él mira lo que está delante de sus ojos. Y el Señor le tiene que decir, no es él. Porque él no mira lo que tiene delante de sus ojos. El Señor mira lo que hay en el corazón. Porque él ve el corazón. Y esto es lo que ha sucedido con Israel.
En apariencia es una nación bendecida. ¿Por qué? Porque en el contexto histórico en que estamos en el tiempo más próspero de la nación. Ya lo observamos, ¿verdad? Dentro del contexto histórico cuando miramos a Amós, que es el mismo tiempo. Miramos una nación prosperada, una nación que había conquistado. Miramos una nación en apariencia con una piedad manifiesta a Jehová. Habían hecho sus propios sacerdocios, tenían sus propios templos y daban a Dios algo de sí. Eso es lo que el Señor dice acá. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. El corazón. ¿Y qué tiene en el corazón este pueblo? Dice el verso 4. No piensan en convertirse a su Dios. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Eso es lo que mirábamos el domingo pasado, cuando el versículo 11 del capítulo 4 nos dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Aquí declara similar y dice ellos no están pensando en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Amados, esto es lo que existe en el corazón de este pueblo. Por tal razón el Señor les declara que esto es lo que había en ellos. Y ahora les dice esto que ha de pasar. Esto será el resultado, versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Ahora incluye a Judá, el reino del sur. Le dice el Señor. Usted va a encontrar aquí varias veces que incluye al reino del sur, Judá. Cuando lea Judá está hablando del reino del sur. O cuando lea Benjamín. Judá y Benjamín son las dos tribus que componen el reino del sur. Cuando usted lea Benjamín o lea Judá, está hablando del reino del sur. Entonces dice acá: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Esto es lo que va a pasar. En apariencia una verdad de piedad en ellos. Pero dice el Señor, esta es una mentira que tarde o temprano se irá de las manos de ellos. Tarde o temprano. El Señor le está diciendo: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su mismo pecado. Y Judá también. Mire, es que no hay nada oculto del corazón que Dios no conozca y saque a la luz en determinado momento. No lo hay. Es lo que ha pasado con este pueblo y es lo que pasa con todos aquellos que teniendo una apariencia de piedad, hay mentira en su corazón. Tarde o temprano se les descubrirá en su cara. Eso dice acá. Por tal razón, el Señor les dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Primero, este versículo tiene 3 partes. Dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. Con su ganado, ¿verdad? Con las vacas, con las ovejas que ofrecen el sacrificio. Andarán ofreciendo por todos lados con tal de encontrar o de buscar a Jehová. Es todo lo que ellos pueden tener, es material. Ovejas, vacas. Todo tenía que ver con sacrificio.
El Señor dijo que Él estaba hastiado de sus sacrificios, hastiado de sus holocaustos. Entonces acá manifiesta, dice, y con sus ovejas y con sus vacas, andarán buscando a Jehová. Eso es lo primero. Ellos manifestarán el deseo de ver a Dios. Pero dice la segunda parte, y no le hallarán. No le hallarán. Buscarán a Jehová y no le hallarán. Pero la tercera parte nos dice el por qué no le hallarán. Y eso es lo triste. Porque Él se apartó de ellos. Él se apartó de ellos. Le buscarán, pero no le hallarán. Los que hemos leído la historia de Sansón, ¿verdad? Cuando observamos a aquel hombre que dice que pensó en escaparse como las otras veces, pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Hermano, Israel, en medio de la congoja, va a buscar al Señor, o estaba buscando al Señor, porque la parte histórica ya se cumplió en la vida de Israel, ahora que nosotros lo estamos leyendo. Cuando Oseas lo está diciendo, estaba por llegar. Ahora bien, dice él, ustedes con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos en su mentira siguen creyendo que Jehová le está escuchando. Buscarán, pero no le hallarán. Y no le hallarán porque Él se apartó de ellos. Esto es el peligro de una nación que creía seguir a Dios. Ahora bien, por la razón, dice el verso 7, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Perderán todo, porque ellos prevaricaron. ¿Por qué se apartó el Señor de ellos? La apariencia de bendición, ese es el cuidado. La apariencia de bendición, tenían las ovejas y tenían las vacas. Le llevaremos sacrificios a Jehová, le buscarán y no le hallarán, porque Él se había apartado de ellos, porque prevaricaron contra Jehová. Prevaricación es hacer lo contrario de la responsabilidad que se le ha dado. Prevaricar es con alevosía, adrede, haciendo las cosas sabiendo que es pecado. Prevaricaron contra el Señor. Hicieron lo contrario de lo que les habían dicho que hicieran. Por esa razón el Señor les dice, prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Este será el resultado del engaño que hay en su corazón. Pero ahora dice, esta es la advertencia de Jehová. La tercera parte de este capítulo. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-aven. Tiembla, oh Benjamín. El Señor les está advirtiendo que viene un juicio y que ahora retumba el sonido de alarma. Oseas está viviendo en el tiempo que Israel será llevado cautivo. La nación está siendo acechada. El reino del norte tiene a su alrededor el rey de Asiria, ahí mismo. Entonces el Señor les llama a buscar o a tocar trompeta, porque dice el verso 10,
Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel, hice conocer la verdad. Esto es lo que el Señor hará con ellos. Porque el Señor les dice, tocad trompeta, hacer sonar bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Porque el Señor le está trayendo el castigo a ellos. Efraín será asolado en el día del castigo. Asolado implica que quedará destruido. Añade, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Pero ¿qué pasó? Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Los príncipes, o está hablando de los líderes de aquel lugar, está hablando de Judá. Estos fueron como los que traspasan los linderos. Los que traspasaban linderos es los que robaban tierra, ¿verdad? En la ley de Jehová demandaba que tenían que guardar los límites, los linderos. Ahora en día todavía existe eso, ¿verdad? Bueno, no, mi tierra llega hasta acá. Y aunque su lindero sea más atrás, va ganando espacio. Ese es robo. Ese es quitar. Así que si usted ha pasado su límite, regrese, ¿no? Porque eso es lo que el Señor dice acá. Estos príncipes que Él ha dado a conocer la verdad, es como que es como los que traspasan el lindero, aquellos que van robando tierra. A eso los está comparando. Porque ellos serán castigados. ¿Cómo? Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Como agua. Abundante su ira delante de ellos. Esa es la expresión, como agua. Efraín, verso 11, es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Porque quiso. Cuando ellos, cuando estuvimos viendo cómo aquel rey, ¿verdad? Jeroboam, hizo su propio culto, puso su propia fiesta de acuerdo a su corazón. Él lo hizo. Su intención no era alejarse de Jehová. Su intención era que el pueblo no se fuera hasta Judá, a Jerusalén, a adorar. Entonces hizo 2 becerros. Les puso una fecha para darles una fiesta. Les puso cada festividad de acuerdo a su corazón y no de acuerdo al Señor. Es aquí donde esa falsa piedad, el Señor les dice que es vanidad. Porque Efraín es dejado, quebrantado en juicio. Verso 11 estoy. Porque quiso andar en pos de vanidades. Ahora declara su castigo el Señor. Yo pues seré como polía a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Todos sabemos, bueno, espero que así sea, ¿verdad? Todo lo que hace la polilla y lo que hace la carcoma, ¿verdad? Destruye, come por dentro. Porque cuando en apariencia se mira bueno, pero cuando algo se ha comido en la polilla, usted vaya a tocarlo y es hueco. En apariencia está bien la madera, dice uno, está buena, de lejos, ¿verdad? Pero si le pone un clavo ahí, es porque no sirve. Como carcoma seré, dice él, a la casa de Judá. Judá estaba en la misma rebeldía. Ahora bien, el Señor les está diciendo, yo seré polía a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Verá su condición.
y se preocupará. Y entonces lo que va a hacer, dice el Señor, irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Mandarán al rey de Asiria a llamar para que les ayude, porque Jehová se ha apartado de ellos. Ellos buscarán ayuda ya no en Jehová, sino en el que los tiene asediados, su enemigo, el rey de Asiria, el rey grande. Esa es la expresión Jareb, aquel que es el que tenía en este momento el poderío. Ya venía y ya sonaba cuando uno estudia el libro de Reyes, que lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Viene avanzando, conquistando las tierras. Ya está ahí a las puertas de la nación de Israel. Ellos entonces lo que hacen es enviar para que les sane. Pero dice el versículo, mas él no podrá sanar, ni os curará la llaga, porque seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien te liberte. Hermano, el castigo del Señor sobre esta nación era inminente. No había vuelta atrás. El llamado del Señor a la nación de Israel era que le buscara a Él para que su vida fuera perdonada. Como individuos, como nación iba a ser castigado. Ya no había vuelto atrás. El Señor les declara su juicio acá y ellos lo estaban viendo, lo podían percibir de tal manera que Israel, en lugar de buscar a Jehová, porque Jehová se ha apartado de ellos, van y buscan al rey de Asiria. Y es ahí donde observamos como el Señor les está diciendo, porque yo seré como león a Efraín, le castigará. Dice que será como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien te liberte. Mire, hermano y hermana, esto nos debe hacer pensar en nuestra conducta espiritual. Porque Israel pretendía tener una apariencia de una vida espiritual. Y este es un peligro. Porque tarde o temprano se ha de desmentir en nuestra cara. Tarde o temprano nuestra propia maldad en el corazón saldrá a la luz. Y esto es triste. Y observamos vidas destruidas por tal acción. Mire, al observar una conducta impropia de un verdadero hijo de Dios, tarde o temprano tendrá el Señor que tratar con nosotros. Eso es lo que podemos observar. Debe de haber un temor sincero, un temor genuino, un temor que manifieste que en verdad le conocemos. El día de ayer hablábamos acerca del Padre Nuestro. Y las primeras expresiones dice, santificado sea tu nombre. Debe de haber un temor real en la persona que se acerca a Dios, que es un Dios santo. Y santificar el nombre del Señor es acercarme con la debida santidad, pureza delante de Él. Por eso Israel fue apartado de su ministerio, dice en el capítulo anterior. Así que, mis amados, el cuidado que debemos tener es que nuestro corazón no nos engañe. Israel, su corazón le engañó, pero el Señor le está declarando,
yo conozco a Efraín, yo conozco a Israel, que se han prostituido. Lo que hay en su corazón, no hay temor de Jehová en ellos. Y ese es el cuidado que debemos tener, hermano y hermana. Lastimosamente, la cristiandad de nuestra sociedad, ¿verdad?, da un motivo de ahora, bueno, ser cristiano es porque voy a una congregación, porque voy a un culto. La verdad no es esa. Porque la cristiandad debe de manifestar una conducta delante del Señor. Pero es una conducta en lo interno, en lo secreto con el Señor, que se va a manifestar en lo externo. Pero tarde o temprano una falsa apariencia saldrá a la luz. Porque el Señor dice que su soberbia les ha de desmentir en su cara. Mire, tristemente, nuestras vidas pueden caer en tal fracaso. Amado hermano y hermana, las lecciones que el Señor da a nuestras vidas deben ser puestas con seriedad en nuestro corazón. Meditaba yo en mi casa al leer esto. ¿Cómo puedo yo llegar a perder las bendiciones que el Señor me ha dado por no tomar en cuenta al Señor en el temor a Él? Hablábamos con Elizabeth de cuán fácil es querer arreglar nuestra vida en el sentido, bueno, acomodarla a lo que a mí me da. Bueno, para mí no debe de ser así tan fanático como lo hacen ustedes. Así nos dicen algunos. No, mire, es que uno debe de tener sus prioridades muy establecidas. Hay que tener un gran cuidado, porque Jehová es Dios celoso. El Señor se airó contra esta nación y la destruyó, porque en Él no había verdad y no había temor de Jehová. Amado, amada hermana, su vida y mi vida, si somos verdaderos hijos del Señor, pueden venir a calamidad y aún nosotros estar ensoberbecidos. Estos decían, bueno, ovejas, vacas, presentemos más sacrificios al Señor. Recuerda lo que dice el capítulo anterior, que del pecado de su pueblo se enriquecieron. Los sacerdotes, bueno, entre más traían, más tenían. Hay que tener un temor verdadero del Señor y amar al pecado por su nombre y actuar de acuerdo a eso, porque la falsedad que puede llenar el corazón. Mire, y esto debe de ser puesto en nuestra meditación. El Señor llama a los sacerdotes, al pueblo y a los reyes y a la familia del rey a tomar en cuenta que Él va a castigarles por la hipocresía de su corazón. Así que, mis amados, podemos pensar cómo comenzó el fracaso de Israel. Comenzó en el corazón. Comenzó teniendo intereses diferentes a lo que el Señor les demandaba. Prevaricaron contra mí, dice el Señor. La vida nuestra, amados, debe de tenerse en cuenta que el Señor conoce nuestros corazones. Al Señor no lo engañamos. Podemos engañar a las personas. Sí, las podemos engañar. Miren, nos sentimos defraudados cuando alguien, después de haberle conocido, hace algo indebido y es sacado a la luz. Nos sentimos defraudados. Pero delante del Señor, me hice esta pregunta: ¿se sentirá defraudado el Señor? ¿Sabe qué pensé? Y llegué a la conclusión bíblica que no. El Señor ya sabía cuál era mi corazón. No es que a la noche, a la mañana, el Señor dijo, ve, este me falló. Eso el Señor ya conoce.
sabe mi conducta, sabe las intenciones de mi corazón, lo que hay en mi mente, lo que maquina en mi corazón. Por eso debo tener el temor del Señor, porque tarde o temprano traerá y sacará a la luz lo que hay en Él para nuestro castigo. Tarde o temprano, nuestro pecado o vuestro pecado, dice la Escritura, os alcanzará. Ojalá, amados hermanos, que podamos reflexionar ante la necesidad de saber que Dios conoce nuestro corazón. Que Él nos bendiga. Amén.